Es Angie Contreras, estudiante de cuarto año A de Contaduría Pública. Les voy a hablar sobre la Norma Internacional de Auditoría 570, Empresa en Funcionamiento. Vigencia. Esta NIA es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del año 2009. Introducción. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar ciertos lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación con la correcta aplicación de la hipótesis de empresa en funcionamiento como base para la preparación de dichos estados. Cuando se planean y se llevan a cabo los procedimientos de auditoría y al evaluar sus resultados, el auditor deberá considerar lo apropiado del uso por parte de la administración de la hipótesis de empresa en funcionamiento en la preparación de los estados financieros. Analizar una entidad como una empresa en funcionamiento significa examinar y comprender su sistema estratégico con una orientación hacia el futuro. La hipótesis de empresa en funcionamiento significa que la entidad va a operar a lo largo del tiempo y los estados financieros deben ser preparados bajo esa hipótesis, salvo que la dirección tenga alguna intención de liquidar dicha empresa o dejar de realizar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Cuando la hipótesis de empresa en funcionamiento es apropiada, los activos y pasivos son registrados bajo la premisa de que la entidad va a ser capaz de realizar sus activos y cumplir con los pasivos que se le presenten en el transcurso normal de la actividad del negocio de la entidad. Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, así como normas relativas a las cuestiones que deben considerarse y a la información que debe revelarse en relación con la continuidad de funcionamiento. Por ejemplo, la Norma Internacional de Contabilidad, por sus siglas NIC 1, requiere que la dirección realice una evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Los requerimientos detallados relativos a la responsabilidad de la dirección de valorar la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y la correspondiente información que se debe revelar en los estados financieros también se pueden establecer en las disposiciones legales o reglamentarias. En otros marcos de información financiera pueden no existir requerimientos explícitos de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta que la hipótesis de empresa en funcionamiento es un principio fundamental para la preparación de los estados financieros, como se señaló anteriormente, dicha preparación requiere que la dirección valore la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, aun en el caso de que en el marco de información financiera no contenga un requerimiento específico en este sentido. La valoración por parte de la dirección de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento implica la formulación de un juicio en un determinado momento,
sobre los resultados futuros inciertos por naturaleza de hechos o de condiciones. El auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, así como de determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad que tiene la entidad para continuar operando. Esta responsabilidad existe aún en el caso de que el marco de información financiera utilizado para la preparación de los estados financieros no contenga un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Sin embargo, como se señala en la NIA 2002, los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores con respecto a hechos o condiciones futuros que puedan dar lugar a que una entidad cese en su funcionamiento. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Marco conceptual. Existen ciertas palabras que son claves para la mejor comprensión de la norma internacional de auditoría 570. Auditor. El término auditor se utiliza para referirse a la persona o personas que realizan la auditoría. Esta persona es un profesional en el área quien evalúa si la contabilidad de la compañía refleja la realidad, verificando que todas las operaciones hayan sido debidamente registradas y justificadas. Incertidumbre. Materia cuyo resultado depende de acciones o hechos futuros que no están bajo el control directo de la entidad, pero que podrían afectar a los estados financieros. Incertidumbre material. Se considera incertidumbre material cuando la magnitud y probabilidad de que ocurra es tal que a juicio del auditor se necesita una adecuada revelación sobre la naturaleza y las implicaciones de la incertidumbre para la preparación fiel de los estados financieros y que los mismos no induzcan a error en el caso de un marco de cumplimiento. Requerimientos éticos. Todo auditor debe cumplir con ciertos requerimientos éticos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: calidad, capacidad, comportamiento profesional, integridad moral, legalidad y responsabilidad. Objetivos de la norma. Los objetivos del auditor son la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la adecuación de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. La determinación sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida de la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Y la determinación de las implicaciones para el informe de auditoría. Otras consideraciones. Requisitos. Procedimientos y actividades relacionadas con la evaluación del riesgo. Al realizar la evaluación del riesgo, de acuerdo a la norma internacional de auditoría 315, el auditor debe determinar si existen hechos o condiciones, ya sean financieros, operativos u otros, que indiquen dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Para esto, el auditor deberá obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría, analizar si la administración ha realizado la evaluación pertinente sobre la capacidad de la entidad y discutir con ellos sobre los resultados alcanzados y si han identificado alguna condición que afecte la capacidad de la entidad
y cuáles serán las acciones a seguir. Conclusión sobre la evaluación de la administración. El auditor debe reevaluar la evaluación de la administración sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, teniendo en cuenta el mismo periodo que la administración, el cual debe ser de al menos 12 meses o el indicado por el marco de referencia de información financiera aplicable. Al concluir la evaluación, el auditor debe determinar si la evaluación de la administración ha incluido toda la información relevante. Periodo más allá de la evaluación de la administración. El auditor junto con la administración deberán analizar condiciones o sucesos más allá del periodo de la evaluación que puedan determinar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Adicionales de auditoría cuando se identifican hechos o condiciones. Si el auditor ha identificado sucesos o condiciones que presenten dudas de importancia sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor deberá diseñar e implementar procesos o procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre si existe o no una incertidumbre material. Estos procedimientos pueden incluir la solicitud a la Administración para la realización de la evaluación de la capacidad de la entidad cuando no la han realizado, revisión de los planes y acciones a seguir por parte de la Administración, evaluación de las proyecciones cuando la entidad la ha elaborado y solicitud de las representaciones escritas con respecto a los planes y acciones de la Administración. Conclusiones e informes de auditoría. En base a la evidencia de auditoría obtenida, el auditor deberá establecer si existe o no una incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Utilización adecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento pese a la existencia de una incertidumbre material. Si la Administración usa apropiadamente la hipótesis de empresa en funcionamiento, pero existe la incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor debe determinar si los estados financieros describen apropiadamente los sucesos o condiciones que determinan esa incertidumbre y los planes de la Administración para tratar esos sucesos y condiciones. De la misma manera, el auditor debe determinar si los estados financieros revelan claramente que existe una incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que, por tanto, puede no ser capaz de realizar los activos y liquidar los pasivos en el transcurso normal del negocio. Cuando los estados financieros cumplen con estas condiciones, el auditor deberá expresar esta situación en el dictamen sobre los estados financieros, resaltando la existencia de una incertidumbre material y su revelación en los estados financieros. Si los estados financieros no revelan la incertidumbre, el auditor deberá presentarlo en su dictamen con sus implicaciones. Utilización inadecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento. Si el auditor determina que la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento por parte de la Administración para la preparación de los estados financieros es inapropiada, deberá expresar una opinión adversa en su dictamen. Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración. El auditor deberá determinar en su dictamen las implicaciones de que la Administración se niegue a realizar o extender su valoración sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento o abstenerse de dar su opinión si no puede obtener la apropiada y suficiente evidencia de auditoría. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.
El auditor debe comunicar a los encargados del gobierno corporativo los hechos o condiciones que indiquen una incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, determinando si es conveniente la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la elaboración de los estados financieros y las adecuaciones pertinentes en los estados financieros. Retraso significativo de la aprobación de los estados financieros. Si se presenta un retraso en la aprobación de los estados financieros por parte de la administración o los encargados del gobierno de la entidad, el auditor deberá determinar cuáles fueron las causas de este retraso y establecer si se relaciona con la valoración de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Así, el auditor deberá de implementar procedimientos de auditoría para determinar si existe o no una incertidumbre material. Hipótesis de empresa en funcionamiento. Consideraciones específicas para entidades del sector público. La utilización por la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento también es relevante en el caso de las entidades del sector público. Por ejemplo, la norma internacional de contabilidad para el sector público trata la cuestión de la capacidad de las entidades del sector público para continuar como empresas en funcionamiento. En el caso de las entidades del sector público que operan con ánimo de lucro, los riesgos que afectan a la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento pueden surgir, aunque no solamente cuando el apoyo de la administración puede reducirse o retirarse, o en el caso de privatización. Los hechos o las condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de una entidad del sector público de continuar como empresa en funcionamiento pueden incluir situaciones en las que la entidad del sector público carezca de financiación para su continuidad o cuando se adopten decisiones políticas que afecten los servicios que prestan las entidades del sector público. Conclusiones. El auditor debe estar preparado sobre las situaciones que indiquen una incertidumbre material sobre la empresa en funcionamiento para opinar y revelarlas en un apartado específico de su informe. Si un problema de empresa en funcionamiento no es evaluado o revelado correctamente por la administración, el auditor debe estar preparado para emitir una opinión con salvedad o negativa. Si los estados financieros se han preparado utilizando el postulado básico de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor dicha utilización por parte de la administración no es adecuado para la preparación de los estados financieros, el auditor expresará una opinión desfavorable. Estas fueron las fuentes que se consultaron para el desarrollo de la exposición.